Buenas, buen día. Acá estamos desde SENS, Desarrollo Humano, en esta charla esperando a Fabiana Fondevila, que vamos a compartir sobre cultivar el asombro. Fabiana es escritora, oradora, trabaja mucho. Ahí está. Hola Fabiana. Dando talleres, trabajo personal. Así que la estamos esperando a ver a que se conecte. Nos pida invitación en este lindo día casi invernal, en este ciclo de charlas que llamamos Reencontrando nuestra capacidad de sentir, ¿no? Como vamos haciendo espacio para escuchar distintas vertientes, distintas personas que nos invitan a reflexionar a cómo ir ensanchando nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de apertura hacia el mundo. A ver. Estamos. A ver. Ahí te estoy mandando. Bueno, ahí. Hola. Lo logramos. Bien, bueno, buenísimo, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Por favor, placer. Un placer, gracias por la invitación, Milagros, y a todo el equipo. Mucha para compartir. Buenísimo. Bueno, cuando quieras, empiezo a contar, ¿sí? Dale. Si querés compartirnos un poco de esto que llamás vos, reencontrando la capacidad del asombro, ¿no? O dónde vive el asombro. Claro, bueno, ¿Dónde vive el asombro? Es el título de mi libro, que ya que estamos lo tengo a mano y se los voy a mostrar, porque es el tema del día. Es este librito que ven acá, que es Dónde vive el asombro, prácticas para cultivar lo sagrado en la vida cotidiana, que hoy digo por el tema de la cuarentena, está disponible a través de Vivir Agradecidos. Si conocen a Vivir Agradecidos, que es una ONG con la que yo colaboro, una fundación que seguramente muchos de los que están acá conocen, bueno, ellos en su tienda online lo están ofreciendo y se los mandan a su casa. Bueno, entonces, ¿qué es esto del asombro y por qué es importante cultivarlo? El asombro es una emoción que a mí me gusta llamar emoción esencial, porque nos conecta con nuestra esencia, con nuestro ser, con nuestro registro de lo profundo, y como otras emociones esenciales, como la gratitud, la compasión, el perdón, la generosidad, de inmediato nos ayuda a trascender los límites de nuestro yo, de nuestro pequeño yo, y nos conecta con el otro, con el mundo, con la naturaleza, con la vida misma. Entonces, ya de por sí nos pone en otro lugar el hecho de experimentarlo espontáneamente. Específicamente el asombro es la percepción de algo tan vasto en tamaño, en magnitud, en dimensión, en alguna cualidad, que nos, dice la psicología, nos obliga a reconfigurar nuestros esquemas mentales, o sea, nos obliga a pensar de nuevo, porque eso que estamos viendo o percibiendo es como si no nos entrara, no nos alcanza, con lo que ya sabemos no alcanza para explicarlo. Por ejemplo, imagínense por primera vez frente a las cataratas del Iguazú, o los argentinos, o brasileños. Imagínense frente a un cielo estrellado, o frente a algún atardecer o amanecer o fenómeno de naturaleza o pieza de arte o música, o bueno, hay infinitos estímulos para el asombro, pero si nos pensamos, yo te miro a vos o miro, claro que la gente acá no está, así que yo te miro a vos y supongo que de esa manera nunca hay. Yo también. Okay. Bien, les decía que cuando aparece este algo tan magnífico, tan inconmensurable, nos genera una serie de emociones, de sensaciones en el cuerpo. Una de ellas es algo muy particular que pasa con el tiempo. Imagínense nuevamente frente a las cataratas, la primera vez que lo vemos. Se aparta la maleza, digamos, el follaje, y vemos la catarata, esa inmensidad de agua, de torrentes que no dejan de fluir, las mariposas que vuelan, la sensación de humedad en el aire. Todo eso nos arroja a un tiempo que es el presente continuo, el presente absoluto, porque en ese momento no hay lugar para pensamientos del futuro, para recuerdos del pasado, estamos como arrojados al presente. Esa es una de las primeras y creo yo más importantes consecuencias o efectos del asombro. Entonces quedo congelada en ese tiempo presente,
completamente absorbida, absorta por lo que estoy viendo y vivenciando, y me siento, esto suelo preguntarle a la gente, te lo pregunto a vos, Milagro, ¿qué sensación te provoca en ese momento? ¿Te sentís grande, pequeña, mediana frente a esos espectáculos naturales? Grande, como que algo se abre adentro, ¿no? Como si se hiciese más espacioso también el adentro y por consecuencia la conexión con el afuera. Bueno, interesante lo que traes porque habitualmente la gente dice pequeño, que una sensación es que frente a esa inmensidad yo soy diminuto. No, pero en realidad ambas cosas son ciertas. Mira, porque por un lado me siento pequeño ante ese cielo infinito, ante ese atardecer, pero por otro lado no me siento desconectada de eso que estoy viendo, me siento parte. Y como me siento parte, en realidad, diría Rumi, este poeta y místico sufí maravilloso del siglo XIII, él diría, somos una gota en el océano, pero somos el océano en esa gota. O sea que la percepción es de ser la nada misma en un punto, pero al mismo tiempo parte del todo. Y esa doble sensación es muy sobrecogedora y es una sensación en realidad que es la sensación corporal del misterio, de estar frente al misterio, cómo se expresa en el cuerpo y en las emociones la percepción del misterio. Por eso para mí es la emoción más espiritual de todas, si se quiere, más trascendente de todas, porque no nos deja opción más que estar presentes y vivenciando eso que por ahí el resto del tiempo es más fácil olvidarnos, ¿no? Y dar por sentada la vida misma, las cosas que vemos, como, bueno, un árbol maravilloso, pero vimos muchos árboles en la vida y si uno está preocupado por alguna cuestión laboral o de lo que fuera, puede pasar de largo de ese árbol y no ver el milagro que es, ¿no? Que esté parado ahí desde quizás hace cientos de años, echando raíces hacia el fondo de la tierra, hacia el centro de la tierra y, digo, metafóricamente, y ramas hacia el cielo, ¿no? Entonces, es una emoción muy transformadora. Lo que se sabe hoy, porque no es algo que se haya estudiado desde hace mucho tiempo, de hecho, todas estas emociones positivas en general, y más este subconjunto que yo llamo emociones esenciales, hace poquito que se estudió. No era como un tema de interés de la psicología, porque no hacen a la supervivencia tanto como al florecimiento del ser humano, que no era un interés que en principio, al que se abocó la psicología en principio. Pero decía que otros efectos que tiene el asombro, ahora que sí lo estamos estudiando, es que ya dijimos lo del presente, que nos hace sentir chiquitos y a la vez parte de algo más grande. Esto que nos hace sentir chiquitos, ¿sabes cómo lo corroboran? Porque después de poner a la gente a experimentar asombro, simplemente poniéndoles unas imágenes majestuosas en la computadora, con eso solo alcanza, o videos, cuando se les hace a la gente dibujarse frente a con otras personas o al lado de otras cosas, se dibujan más chiquitos en general. Entonces, se sabe que algo, digamos, más chiquitos que lo que hubieran, que los dibujos que hicieron antes de la experiencia, en proporción. Otra cosa que pasa, dijimos, como nos sentimos como experimentando un presente más habitado, la sensación que tenemos respecto del tiempo cambia. Entonces, si a vos te preguntan en estos cuestionarios que hacen post-efecto asombro, ¿de cuánto tiempo dispones en tu vida? Vas a tender a decir que tenés más tiempo de lo que hubieras dicho antes de experimentar asombro. Por ahí uno normalmente dice, uy, no tengo tiempo para nada, estoy a las corridas. Bueno, después de ese ratito de mirar ese atardecer, algo pasa y uno siente que hay más tiempo. Y por lo tanto, también la gente manifiesta más disposición a donar su tiempo. Si se le pregunta, ¿estarías dispuesto a donar tu tiempo para alguna causa de bien? La gente tiende a decir que sí. En general registra mejor satisfacción con su propia vida, como que disfruta más de su vida. ¿Qué más? Otra cosa interesante que pasa con el asombro es que... Me encantó esto de que por un lado se sientan como más chiquitos y por otro lado como con más capacidad de tiempo y de donar el tiempo, ¿no? Como que vienen tan juntos en relación, esto de al sentirme más chiquito o más en conexión con el entorno, también hay posibilidad de mirar lo propio hacia el otro, ¿no? Absolutamente. Como que vienen pegados, ¿no? Ya no me miro solo yo, como vos decías al principio, ¿no? Totalmente, te saca, y ese sacarnos de la preocupación tan enfocada en nosotros mismos es un gran alivio, porque la verdad es que es inevitable que uno esté pensando todo el tiempo sus propias cosas, pero es muy torturante también estar tan autocentrados. Entonces es una emoción
que alivia, que transforma, que eleva en el sentido que nos pone en contacto con otras realidades, y además, decía, te hace más pendiente o consciente de los demás. Entonces, por ejemplo, una cosa que se han hecho en los estudios estos es que mientras alguien está mirando o algo en una computadora, o en otro caso mirando un árbol desde abajo, que es otra experiencia que han hecho, y alguien pasa por delante y ya se da cuenta que se le caen, alguien que participa del estudio, ¿no? Que se le caen unos lápices, la gente que estaba mirando el árbol es más propicia, es más proclive a ayudar que si estaban mirando unos edificios, por ejemplo. ¿Por qué? De nuevo, porque al estar conectados con el asombro estamos conectados con lo otro siendo el mundo, la naturaleza, los árboles, las personas. Somos conscientes nuevamente, por un ratito, de que somos parte de un mismo todo, de una gran familia. Y muchas veces esto dura después, no es solo en el momento de sentirlo. Otra cosa interesante es que el asombro se renueva cada vez que lo recordamos. Entonces yo te dijera ahora, podés recordar, traer a la mente alguna situación en algún viaje, en algún momento reciente o no tan reciente, que te haya generado asombro. No sé, si querés podés hacerlo ahora, pensar algo que recuerdes que te dio mucho asombro. ¿Querés intentarlo? Sí. Y a mí nunca me dejan de asombrar los paisajes del sur, por ejemplo. Y puedo ir una y otra vez, casi que todos los años, en estos 36 años, pero nunca me dejan de asombrar, como eso así, magnánimo me sale, ¿no? Claro. Bueno, por lo tanto, si yo ahora te dijera, no vamos a dedicarle mucho tiempo para seguir con la charla, si yo te dijera, recordar esa montaña particular que a vos te impacta, cómo es la calidad del aire, cómo es el resto del paisaje, cuál es la amplitud del lago, y vos me lo fueras narrando, te sobrecogería otra vez, te tomaría esa emoción en el pecho, que hace que además uno tiende, fíjense que una de las expresiones físicas del asombro es hacer, y como contener el aliento, ¿no? Como que no me entra. Y lo volverías a sentir, como si estuvieras ahí. Entonces tiene esa utilidad esta emoción, no es solamente en el momento mismo, sino que cada vez que la traigo y cada vez que se la cuento a alguien, se reactualiza. Entonces está bueno, como prácticas del asombro, contar nuestros asombros, compartirlos. Y una cualidad más, que es menos conocida, bueno, todos estos estudios en realidad son bastante poco conocidos, es que a diferencia de otras emociones positivas, por ejemplo el orgullo, la alegría, la excitación, el entusiasmo, que a veces tienen la cualidad de nublarnos un poquito el pensamiento, porque cuando uno está muy entusiasmado con algo, no es muy crítico, ¿no? Como que todo te parece bárbaro y vas a atender, bueno, no vas a ver quizás lo que hay que cambiar o modificar. Frente al asombro, no. Lo que ha pasado es que les hacen como pruebas antes y después a personas que experimentaron entusiasmo, contento, otras emociones positivas, versus quienes experimentaron asombro. Y si tienen que detectar qué está mal en un cuestionario, por ejemplo, los que experimentaron asombro, les es más fácil encontrar el error. ¿Sabes por qué? O por lo menos, porque es una emoción que te pone en contacto con el entorno. Vos no estás metido en vos, estás pendiente de lo que está pasando afuera. Entonces, naturalmente, vas a ver lo que hay. Estás como en un estado de apertura y de percepción más fina. ¿Sí? Entonces, en vez de nublarte el pensamiento, al revés, te pone más presente, más consciente, más despierto. Así que por todo lo que estoy contando, se imaginan que es una emoción que vale la pena experimentar a diario. No esperar ir al sur, no esperar ir a las cataratas, no esperar a la noche estrellada, aunque eso por ahí está un poquito más a mano, sino empezar a cultivar lo que significa abonar, ¿no? Como cuando uno cultiva la tierra, regar esa emoción, así como otras emociones que vale la pena cultivar, como la gratitud. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en mi libro detallo un montón de prácticas, pero simplemente diría acá, por un lado, buscando lo nuevo, buscando que en este momento lo nuevo en realidad hay que rebuscárselas para encontrarlo, pero lo podemos encontrar. Lo nuevo puede ser una nueva manera de mirar. Por ejemplo, encuentro un objeto que lo veo todos los días en mi casa, entonces ya no lo veo, y sin embargo puedo detenerme y mirarlo y recordar de dónde vino y quién me lo regaló y cuál es la historia, y a lo mejor si pasó de mano en mano, a dónde estuvo antes de llegar a mis manos, como si fuera un museo en mi casa, y mirar con... de que por un lado sabemos que el asombro a veces es algo que se nos impone, ¿no? Que ante como algo externo, las cataratas no podemos dejar como de maravillarnos, ¿no? Pero a la vez esta posibilidad de ir como de lo voluntario a lo involuntario, ¿no? De cómo ir cultivando cuando hemos como desaprendido esa capacidad de asombrarnos.
hoy yo tengo 4 chicos y el más chiquito va a cumplir 2 años. Y salíamos afuera del jardín y se detuvo ante una mariposa y se puede quedar años eso, asombrándose con la mariposa, los colores, cómo se movía. Es como él el que me va llevando a mí, ¿no? Y eso está todo el tiempo, pero cómo a veces lo vamos perdiendo. Está bueno esto que decís, de cómo a veces necesitamos también un acto que salga voluntariamente para ir internalizándolo como práctica, ¿no? Claro, tiene que ser una intención. Cuando apenas ya esté la intención, empiezan a aparecer las oportunidades. Claro. Los chicos son un gran conducto al asombro. Donde hay chicos es inevitable que uno conecte con esa parte de niña de uno y vuelva a ver un poco como por primera vez. Pero también hay que decir que para los adultos el asombro tiene como otra cualidad que, bueno, a veces es espontánea porque son cosas muy asombrosas y no podemos dejar de verlas. Pero cuando uno quiere cultivar la emoción, necesita mirar con otra intención, porque no tenemos, a diferencia de los niños que están viendo casi todo por vez primera, y entonces naturalmente se van a maravillar. Nosotros hemos visto las cosas en general muchas veces, salvo cuando uno viaja o ve algo en una película. Entonces necesitamos como desnaturalizar eso que estamos viendo a que vuelva a aparecer el asombro. Y es bastante sencillo que eso pase. Yo creo que algunos tenemos como, naturalmente es como una parte de la personalidad que aparece como sin buscarla, pero todos tenemos la capacidad de traernos el asombro a nosotros mismos. Entonces decía, como mirar con más profundidad, detenernos, muy importante esto de detenernos. A veces me gusta dar una práctica que es frente a algo que me parece que puede resultarme asombroso, quedarme ahí un momentito, inhalar como un poquito más largo y sobre todo exhalar como el doble de tiempo que mi inhalación. Y cuando hago eso, expando mi realidad para incorporar ese objeto o ese cielo o lo que sea que estoy viendo y me fundo de alguna manera, me fundo con esa vivencia. Entonces vuelvo a ese estado como más primal de conexión, que es lo que los chicos tienen y nosotros, por ser tan mentales, a veces desconectamos, ¿no?, de lo que estamos sintiendo. O se corta la conexión entre el estímulo, o sea, lo que estamos viendo o sintiendo, puede ser incluso el aire, la temperatura, la luz, y el corazón. Se corta a veces esa conexión y es vital recuperarla. O sea, que lo que nos entra por los sentidos y también los pensamientos haga contacto con el corazón y lo impacte, ¿no? No nos sea indiferente, sino que vivamos haciendo ese ejercicio de abrir el corazón a lo que la vida nos va proponiendo, aún las cosas no tan fáciles o agradables, ¿no? Aún los momentos de tristeza, de desasosiego. Bueno, la práctica de mindfulness y la meditación en sí son de alguna manera propuestas de abrirnos a todo lo que nos sucede. Y la sombra es como la respuesta natural del corazón, me parece a mí, o del alma, como lo quieran pensar, a lo que la vida nos propone, ¿no? A ese misterio que está siempre en el corazón de todo lo que nos rodea, aún de lo más cotidiano y aún de las personas que pensamos que más conocemos, que nunca las conocemos tanto. Siempre hay misterio del otro lado, siempre hay algo con lo que asombrarnos en el otro y en nosotros mismos. Nosotros también gran fuente de asombro para nosotros mismos. Cuando nos proponemos algo difícil y lo logramos, y a veces después no nos detenemos a asombrarnos, decir, wow, el año pasado yo pensé que esto no lo podría hacer nunca, y mírame acá haciéndolo, o no sé, mis antepasados vivieron vidas tan distintas y mirá lo que estoy viviendo yo. Todo es motivo de asombro si me detengo lo suficiente y cortejo esa emoción. Así que esa es un poco la propuesta. Tengo un poema tengo un montón de poemas de asombro, pero hay uno que de esa intención de querer como de apertura o de querer estar abiertos que nos abre a lo nuevo. Compartíamos hace unos días con Jackie Stiller que en realidad lo nuevo es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay posibilidad de que algo nuevo esté sucediendo que fue distinto, ¿no?, a lo de ayer o a lo... ¿no? Absolutamente. Pero incluso lo que no es tan nuevo, podemos mirarlo con ojos nuevos. Claro, y eso es lo que revela, hay un autor que dice, todo nos revela sus secretos si lo amamos lo suficiente. O sea que ese gatito que 20.000 veces estuvo en mi regazo o lo acaricié, puede generarme una enorme experiencia. Me detengo a pensar, ¿no? Como dice a veces mi hijo, pensá que estamos conviviendo con animales no humanos, ¿no? Y sí, y no es algo raro, pero puede ser algo asombroso igual, ¿no? Que ellos tienen otras conductas que uno no sabe que están pensando, cuánto registran de lo que no registran. O sea, fuentes de asombro
todo el tiempo, todo el tiempo. Pero sí necesitamos quedarnos un poquito ahí, porque si no el riesgo no sé si es la palabra, lo que puede suceder es que los acontecimientos, la imagen es como si fuera una lluvia que nos resbala y no nos penetra, ¿no? Y la sombra nos invita, yo estoy viendo un cielo que está en este momento cambiando de color porque se ocultó un poco el sol y estoy viendo los árboles desnudos y es una maravilla, es una maravilla. Y por supuesto no importa cuántas veces uno lo haya visto. Y como vos bien decís, además, cada matiz de luz es nuevo, porque no es exactamente bueno, esto sería como el mediodía, no sé, la luz del mediodía de allá es otra luz del mediodía y es otro árbol. En ese sentido todo es nuevo casi literalmente, ¿no? Así que es una... Sí, decime. Y que ahí a veces viene como... pareciese que fuese muy pegadito al agradecimiento, ¿no? Esa capacidad del asombro, no. Bueno, el agradecimiento que es otro tema que gustó más mucho, pero cómo nos llevaría casi inevitablemente a vivir agradecidos con lo que es suficiente, con lo que está haciendo. Absolutamente. Para mí es un poquito la antesala, es como el momento previo a la gratitud. Igual quiero decir, siempre lo traigo también, que hay dos como variantes del asombro, dos matices o formas de sentir el asombro. Hay un asombro más positivo, más que viene asociado a emociones positivas, que en general le decimos asombro, y hay un asombro que viene asociado también a emociones como el miedo, que a veces se lo llama sobrecogimiento. Por ejemplo, el asombro ante una tormenta eléctrica muy poderosa, ante un huracán, un tsunami, o hechos también terribles del ámbito de lo humano, que generan un asombro más cercano a la pavura, ¿no? Y ambos viven muy cerca uno del otro, aunque parezca mentira, aunque parezcan dos cosas distintas. Uno a veces se lo llama, el asombro positivo se lo llama maravilla, y el otro, en castellano se usa esta palabra que no usamos mucho, sobrecogimiento. En inglés es más clara, se usan más las dos palabras para distinguirlos, ¿no? Pero en ambos casos está presente el misterio. Entonces quiero decir esto para que no suene que el asombro es únicamente una emoción como dulce y edulcorada, sino que puede aparecer también bajo el viso de lo muy terrible, ¿no? Que ambas cosas me sacuden. Así como me puede generar asombro un acto de sublime o extrema bondad o altruismo, que esto es algo que todo el tiempo nos produce asombro cuando vemos a personas haciendo cosas asombrosas, también nos produce asombro la maldad, ¿no? Cuando escuchamos una noticia que decís, ¿cómo puede existir esto? Bueno, eso también es asombro. Así que es una emoción... Que dejamos de estar, pasamos a estar en una mayor apertura hacia el mundo, ¿no? Como es, con todas sus tonalidades, y eso está buenísimo, porque solo detenernos en aquello asombrosamente lindo o más atrayente o de belleza sería también como no estar abiertos a la totalidad de lo que es, ¿no? Sí, por eso lo traigo porque, digamos, no todo asombro necesariamente deviene en gratitud, pero sí deviene en apertura y conexión con el misterio, porque hay algo en mí que está como intentando entender dónde ubicar eso, ¿no? Qué relación tiene con la vida, conmigo. Entonces es una emoción como eso, transpersonal, trascendente y de mucha conmoción cuando la podemos albergar. Y sobre todo eso es muy transformadora. Lo que conjeturan los psicólogos es que, más allá de cómo aparece en la especie, que es más complejo de explicar, pero parece que es una emoción que busca o que genera comunidad, que nos acerquemos a otros, ¿no? Tiende a generar esto que llaman conducta prosocial. O sea que está bueno también generarla porque nos vuelve más humanos, más conscientes de los demás, más dados a colaborar con los demás, y entonces son todas cosas que necesitamos. Entonces, me parece que todas las emociones tienen su sentido y su inteligencia, pero las emociones esenciales, que es el tema del segundo libro que estoy escribiendo, las emociones esenciales son, como a mí me parece, como la punta de lanza de nuestra evolución, hacia dónde necesitamos ir, cultivarlas a diario. Las demás las vamos a sentir, las querramos o no, ¿no? El miedo, la tristeza, el enojo, la vergüenza van a estar y vamos a gestionarlas y vamos a agradecer el mensaje que nos traen, pero no podemos quedarnos a vivir, no puede ser ese el filtro con el que miro el mundo, ¿no? El miedo, el enojo. En cambio, sí necesito que todos los días esté mirando un poquito a través de los ojos del asombro, de la gratitud, de la compasión. Esas tienen que ser como nuestro alimento diario. Y por suerte hay un montón de prácticas para cultivarlas, no es que hay que esperar a que ocurran.
Perdón, pero hay una jauría de perros pasando por mi calle, no sé qué pasa. Está muy bien. ¿Querías compartir un poema, Fabiana? Y después por ahí si querés abrimos los comentarios. A ver. Dale, dale. Bueno, este es uno de Mary Oliver, que es una poeta que muchos me han escuchado nombrar, que vivo traduciendo porque es maravillosa. Y se llama Cuando llegue la muerte. Cuando llegue la muerte como el oso hambriento en otoño, cuando llegue la muerte y se lleve todas las monedas brillantes de mi cartera para comprarme y cierre la cartera de un golpe, cuando llegue la muerte como la viruela, cuando llegue la muerte como un témpano entre los omóplatos, quiero atravesar el umbral llena de curiosidad, preguntándome cómo será esa cabaña oscura. Y por tanto, lo miro todo como una hermandad de hombres y mujeres, y veo el tiempo como apenas una idea, y considero la eternidad como otra posibilidad. Y pienso en cada vida como una flor, tan común como una margarita del campo, y tan singular. Y cada nombre como una música confortable en la boca, que tiende, como toda música, al silencio. Y cada cuerpo un león de coraje y algo precioso para la tierra. Cuando termine, quiero decir, toda mi vida fui una novia casada con el asombro. Fui el novio levantando al mundo en mis brazos. Cuando termine no quiero preguntarme si hice de mi vida algo particular y real. No quiero encontrarme suspirando y asustada y llena de argumentos. No quiero terminar simplemente habiendo visitado al mundo. Mary Oliver. Así le hacemos. Bueno, así que eso. Quiero ser una novia casada con el asombro, es un poco la invitación. Si te parece que hablamos alguna pregunta, si es que la... Ahí estamos. Qué belleza. Me hace acordar, dicen que Catherine Dolto, la hija de François, una vez le preguntaba a mamá, ¿qué pensás? Y ella miraba por la ventana y decía, me da curiosidad cómo va a ser, ¿no? Alguien que está en sintonía, que estuvo despierta y abierta y fue curiosa toda su vida cultivando la sombra. Claro, claro. Bien, Es uno de nuestros atributos muy más esenciales, la curiosidad, que es una forma del asombro, que es el inicio del asombro, o en realidad es un poco lo que nos produce el asombro, pensándolo mejor, es el inicio de la ciencia, de la filosofía, de las artes, es como el primer motor de todo, así que ¿cómo no cultivarlo? Y eso, me encantó esto, llevarnos como concepto la capacidad de cultivarlo, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con gente a la que todo le asombra y uno está al lado y dice, mira, como que lo tiene más como lo obvio, ¿no? Lo cotidiano, que es más evidente cuando lo vemos con chicos, pero también con otros adultos, con otros pares, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. Es uno de los regalos de los viajes, ¿no? El hecho de que, o de gente que viene de viaje al propio país, que ven cosas que uno da por sentado y que naturaliza como cosas extrañas, entonces nos ayudan a enajenar un poco la mirada y mirar de nuevo, ¿no? Pero eso a veces ni siquiera hace falta que sea alguien de otra cultura, nuestros propios amigos y conocidos, por ahí ven algo en tu casa o en tus vínculos, o uno en los de ellos y dice, ¿y eso cómo, por qué lo hacen así? Y eso enseguida abre una puerta al asombro más cotidiano, ¿no? No hace falta que hablemos de asombros tan grandilocuentes. Los asombros más cotidianos generan el mismo impacto. Poder mirar detenerse a mirar la complejidad de lo que es una flor, lo insólito de que exista una flor con perfume, con color, para atraer un insecto para que lo polinice, es loquísimo si lo pensamos un minuto, ¿no? Entonces, parece que casi no hay nada que no pueda provocarnos asombro si nos detenemos lo suficiente. Ahí dando sin preguntas, pero más que preguntas parece que son comentarios. Gracias por los comentarios lindos. Veo algunos nombres conocidos que me encanta. Mucho agradecimiento y resonancia. A veces pienso que van a escucharme hablar de lo mismo, pero bueno, es uno de mis temas favoritos en la vida y me gusta poder compartirlo en distintas comunidades, ¿no? Porque me encanta sembrar un poquito de asombro donde se puede. Creo que es algo que está muy vivo en muchas personas, pero también que la vida cotidiana a veces conspira y las preocupaciones y el meternos muy en la cabeza nos separa de la experiencia, y entonces donde podría como arraigar o emerger el asombro a veces queda como medio dormido. Entonces me parece que es importante esto del
del cultivo adrede, ¿no? De ser conscientes de buscar un ratito de asombro cada día. Y no tenemos que ir más lejos, digo, a una hora en cuarentena, no hace falta más que ir al cielo, no hace falta más que ir al cielo, todos tenemos alguna ventanita, ¿no? O podemos en algún momento conectarnos hasta con los cielos recordados. Las nubes, el paisaje cambiante de las nubes todo el tiempo. Acá dice, el cielo para mí es una maravilla, las nubes con sus formas, a la noche se estrellas. Y por ejemplo, recordar un hecho tan sencillo, ¿no? Que es que cuando se hace de noche y desaparece el sol, que pareciera que aparece como un nuevo paisaje, en realidad lo que está pasando es que se nos va el velo que nos cubre la realidad en un punto, ¿no? Cuando se va el sol podemos ver la realidad de ese infinito en el que vivimos. Durante el día nos olvidamos porque, aunque esté lejos, parece que hubiera una especie de techo, ¿no? Que el mundo se terminara ahí en el cielo, pero cuando se va el sol, de repente decimos, ¡ah! Si esto era así. Acá me dice instrucciones para vivir la vida. Sí, que es un pedacito de un poema de Mary Oliver que dice, instrucciones para vivir la vida, prestar atención, rendirse al asombro, contarlo. Que es una hermosa invitación a que cada uno cuente sus asombros cotidianos, porque además por ahí para mí es algo que me toca el corazón y me conmueve particularmente, y por ahí el otro todavía no lo vio, no se detuvo ahí, por ahí se detuvo en otra cosa. Entonces podemos intercambiar figuritas de asombro. Es siempre estimulante escuchar qué es lo que lo asombra al otro, no solo a los chicos. Nunca nos casamos de oírte, qué linda. Bueno, Alma, Alma, es una hermosa compañera de talleres mexicana que hace un tiempito nos estamos conociendo. Y Lili dice, la sombra nos salva. Sí. Que nos pone en comunidad, ¿no? Y contarlo es esta de la misma apertura que nos va abriendo y que lo del otro te siga abriendo a la sombra. No sé acá dice, ¿querés leerlo vos? Entonces podríamos decir que descubrir el asombro nos invita a descubrir que podemos ser diferentes a cada instante. Sentir diferente a cada instante, sí, absolutamente. Y quiero acá aprovechar para revalorizar las emociones, las muy ignoradas emociones durante siglos, y la psicología al principio también no era como el factor al que se le... porque sobre todo al principio se las asociaba con las pulsiones instintivas, entonces parecía que era algo como que nos deshumanizaba. Y hoy entendemos que es todo lo contrario, porque las emociones bien gestionadas, bien vividas, son la savia vital, por lo menos yo lo entiendo así, que nos conecta con el mundo y que tienen una profunda inteligencia. Cada una es una invitación a estar acá de una manera distinta. La tristeza también es una invitación a estar acá, y es como la contracara en sentido como del lado opuesto, no contradictorio, sino opuesto del amor, ¿no? Porque siempre que hay tristeza es porque hay algo valioso que yo temo perder o siento que perdí, o un aspecto de algo de mi vida que se está perdiendo. Pero si me puedo... Yo tengo una hija que se está mudando de mi casa en este momento, así que estoy muy conectada con esa emoción. Y es una tristeza hermosa a la vez, ¿no? Porque es un testimonio de lo mucho que nos disfrutábamos vivir juntas. Y la vida a veces pide, la vida a veces no, siempre pide que el próximo paso de crecimiento sea despegar. Pero ese despegue no viene sin dolor para ella y para mí. Y estamos transitando juntas, y eso es una emoción hermosa, conmovedora, transformadora. Si no estuviera esa tristeza, ¿cómo daríamos cuenta del inmenso amor que nos tenemos? Entonces, todas las emociones son una invitación a profundizar en nuestro estar acá. Solo que algunas son, me parece, más, no sé si decir más transformadoras. Como decía antes, necesitamos que sean como parte de nuestro menú diario más... con mayor frecuencia que las otras, ¿no? Porque si viviera triste todos los días, eso tampoco sería un buen plan. Acá dice, gracias por recordarnos lo esencial. Gracias a vos, Mer. Iba a decir caras conocidas, yo porque veo los nombres y veo las caras. Me encanta. Sí. Bueno, son temas que además están siempre a la orden del día, porque por más que nosotros los hayamos visitado muchas veces, cada situación que vivimos, como esta tan particular del mundo, nos trae de vuelta todo, ¿no? Cómo repensamos cada emoción a la luz de este momento tan peculiar para cada uno y como raza, como especie, como humanidad, ¿no? Es muy... En el poema de Mary Oliver decía algo como la muerte en la viruela, ¿no? O algo así.
Y ahora que esta pandemia nos pone otra posibilidad de límite, ¿no? De finitud, me viene como cultivar el asombro en lo cotidiano y en lo propio del hogar de cada uno, que es una posibilidad a convertir los ritos en esto de una nueva apertura al asombro, ¿no? Cómo encontramos nuevas rutinas, cómo no solo del cielo que miramos afuera, sino de lo propio que vayamos construyendo en nuestras casas en el día a día. Totalmente. Perdón, pero acá hay una pregunta. Suelo notar falta de asombro en mis nenes de 9 11 años. ¿Cómo ayudarnos a conectar? Bueno, en realidad, si están poco asombrados, debe ser porque están un poco angustiados, inquietos, preocupados por algo, porque el asombro surge naturalmente en los chicos en ausencia de estímulos en contrario. Puede ser que les esté costando estar muchas horas adentro, puede ser que, bueno, como naturalmente les debe estar costando, a lo mejor también perciben un poco de inquietud o de preocupación en el entorno. Yo creo que la mejor manera de acompañarlos a vivir esa emoción es vivirla uno, es recuperarla uno. Entonces, asombrate con ellos. En otro tiempo te hubiera dicho salí a buscar tesoritos por la calle, por ejemplo, que es lo que hacíamos con mis hijos cuando hay algún espacio mínimo verde, uno ya puede ir a encontrar plantas silvestres, tréboles, bichitos. El mundo natural es una gran ventana al asombro, pero aún ahora uno puede encontrar asombro en los libros, en los cuentos, en las historias, en historias de antepasados, en historias de viajantes asombrosos, en cuentos del espacio, en películas del espacio también, en ver imágenes, en contarle qué cosas te asombran a vos de lo que está pasando. Porque, digo, tampoco hace falta ir tan lejos para asombrarnos hoy con lo que nos está pasando, con lo que estamos viviendo, ¿no? Es muy asombroso que seamos una generación que está viviendo una pandemia, no es algo que pase a todas las generaciones y que sea global y que casi todos los países del mundo estén viviendo lo mismo, que nos podamos comunicar y contarnos. Yo leo que están pasando en Estados Unidos y en países latinoamericanos y están viviendo situaciones tan similares, me resulta absolutamente asombroso que esto sea una circunstancia de vida todo tan parecida de golpe, ¿no? Y cómo cada cultura lo matiza con sus propias formas y ritos y costumbres, pero estamos todos viviendo lo mismo al mismo tiempo. Es muy loco esto, ¿no? Entonces me parece que... Ya le decíamos a nuestros hijos, ustedes saben, chicos, que lo que estamos viviendo es algo único, esto, de que ellos también se puedan poner en contacto, ¿no? Y les van a contar a sus hijos cuando estuvimos un montón de tiempo en casa, hicimos colegio por Zoom, y le decíamos, ¿y sus hijos harán colegio por Zoom o les tendrán que contar? Y antes íbamos al colegio y aprendíamos pero tal cual. Y también se les puede contar historias de antepasados no tan recientes, no tan pasados, perdón, no tan remotos, que hicieron cosas muy pasmosas, ¿no? Como venirse en un barco sin saber a dónde llegaban, sin saber si algún día iban a volver a ver a su gente. Y estos fueron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, no están tan lejos. Entonces, contarle que los seres humanos hemos vivido y tenemos capacidad de afrontar cosas muy difíciles y sobrevivirlas y crecer con ellas. Ellos tienen que escuchar esto de nuestra boca para entender que esto no nos va a diezmar, no nos va a doblegar, que no va a ser el fin. Digamos, por supuesto, lamentablemente hay gente que está muriendo en este momento y eso tampoco me parece que haya que ocultarlo, pero sí decir que cada uno está haciendo lo que puede y que es mucho lo que podemos hacer si intentamos hacerlo entre todos, si intentamos cuidarnos unos a otros y que estamos quedándonos en casa para cuidar a otros también tiene que ser parte de la experiencia. Esta dimensión de lo ético, del cuidado altruista por el otro también. Y otro elemento que no dije me parece muy importante en relación a la pregunta de los chicos es la imaginación. La imaginación es el puente al asombro. Entonces, los espontáneamente crean estos pequeños mundos, ¿no? Una carpa donde adentro hay una casa y donde adentro hay un mundo. Bueno, sumarse a esos juegos, si podemos, los que tengamos la suerte de estar en casa, porque hay muchos que están teniendo que salir a trabajar, aunque sea un ratito, que podamos sentarnos en el piso y soñar, imaginar con ellos, eso es un gran alivio además, ¿no? De a veces de los confinamientos como el que estamos viviendo. La imaginación no tiene límites, no hay confinamiento ahí. Podemos viajar a donde sea, a la Antártida, al espacio, a Marte, con ellos y que ellos sientan la expansión, volviendo al asombro, la expansión de esa facultad humana que es la imaginación. Entonces, no es solamente observando el afuera, también es
entrando en la profundidad de de esta facultad que es la imaginación, que es nuestra interioridad, ¿no? Es ir hacia adentro. A veces cuando no se puede ir hacia afuera, podemos ir hacia adentro. Y ahí hay asombro también. Así que bueno, Así eso que me pareció. volver a lo propio siempre, ¿no? Parece que es una de las rutas con los hijos, ¿no? Trabajarlo uno y ahí como la posibilidad de abrirse a ellos, a otra posibilidad para ellos. Y te hacían una última pregunta por ahí, Fabiana, de cómo cultivar el asombro después de la pandemia. Es que yo creo que no va a hacer falta esforzarnos mucho porque la pandemia nos va a generar de acá hasta que esto, entre comillas, se normalice, que tampoco va a ser una normalidad conocida, va a ser una nueva normalidad, como todos están diciendo. Entonces cada cosa va a ser un asombro. ¿Cómo va a ser? Hoy es pura curiosidad y pura pregunta. ¿Cómo va a ser los primeros encuentros? ¿Vamos a poder juntarnos de a 2, de a 3, de a 10? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a vincular cuando no nos podemos todavía dar besos? Seguramente al principio nos encontraremos, pero con este distanciamiento social que estamos manteniendo, físico, perdón, no social, que estamos manteniendo. ¿Cómo vamos a expresarnos el cariño si no es con las formas habituales? El asombro va a ser va a estar a la orden del día. Poner, porque está todo por construir. Casi que se nos va a imponer, digo, porque está todo por construir, ¿no? Como... Sí, lo que sí me parece importante en relación a esa pregunta es que todo lo que hemos descubierto en esta cuarentena, muchas personas se han encontrado haciendo cosas que nunca habían hecho, como hacer pan, como tejer, como mirar, cultivar las plantas, bueno, como disfrutar del silencio, como disfrutar de estar en sus casas solos o con sus seres queridos, más tiempo con los hijos. Un montón de gente está diciendo, ¿cómo voy a perder, cómo voy a resignar esto una vez que volvamos, ¿no? Vos te estará pasando. Entonces, lo que me parece muy importante es todos esos logros y ganancias, anclarlos en prácticas, que las prácticas son como hábitos elegidos, ¿no? Y que se empiezan a convertir más que en hábitos, en rituales, en ritos. Entonces, esto que yo encontré, por ejemplo, me di cuenta que cocinar me hace bien. Bueno, por ahí no voy a poder cocinar todos los días como ahora, pero aunque sea una vez por semana o una comida al día, cocinar con mis chicos, digo algo, podría ser tantas cosas, ¿no? Una vez por semana dedicarme a escribir o todas las mañanas escribir. Acá escuché, quiero decir que esta pandemia nos regala nuevas primeras veces. Claro, es así, es el asombro constante y sonante cada día, pero hay que asegurarnos de no perder estos hallazgos cuando algún grado de normalidad retorne, anclándolo en prácticas elegidas, ¿no? Que no se nos escurra solamente porque las condiciones cambiaron, sino eso que encontré, que sé que me hace bien, que sé que me conecta con emociones profundas y me conecta con mis seres queridos y con los demás, anclarlo, quiero decir, hacerlo propio. En prácticas y ritos. Llegar a la pérdida para tenerlo, ¿no? Para valorarlo, para... Claro, tal cual, porque son pequeños descubrimientos, ¿no? Es autoconocimiento que nos fue regalado en algún sentido, pero es muy fácil porque está esta tendencia de la mente a entrar en su propio discurso y en el apuro y en las reglas que hasta ahora lamentablemente nos regían, ojalá que las podamos modificar. Entonces es fácil que uno vuelva como a esa rutina que, bueno, después de todo son 3 meses contra una vida, ¿no? Entonces, o los meses. Entonces necesitamos esto que llaman los budistas, inclinar la mente hacia el bien, como inclinar nuestra atención hacia donde queremos que vaya, porque si no nos vamos a volver reactivos nuevamente y vamos a volver a los patrones viejos. No confiemos por más en que lo nuevo ya está cincelado en nuestro cerebro, necesitamos hacerlo a diario esto. La mente tiene tendencia al automatismo, entonces para sacarla de eso tenemos que hacer como una fuerza voluntaria de llevarla hacia ese otro lugar que sabemos que nos hace bien. Y eso es una vivencia que se logra a través de acciones, pero también de vivenciar estas nuevas emociones. Luego nuevas porque por ahí para algunos estaban un poco empolvadas, ¿no? Y necesitábamos desempolvarlas. Entonces, cada vez que lo sentimos, quedarme ahí sintiendo y dándome cuenta de lo placentero que puede ser quedarme ahí sintiendo, ¿no? Que no es necesariamente un esfuerzo. Si es meditar, maravilloso, pero si es quedarme mirando el sol por la ventana, eso es igual de valioso. No tiene que ser una práctica determinada. O escuchar música un ratito sin hacer otra cosa que dejarme envolver por esa música, o escribir lo primero que me viene a la mente a la mañana, que es cuando estamos como tiernitos y conectados con el inconsciente, esa práctica matutina de escribir. Todas esas prácticas no solamente son importantes y transformadoras, sino que pueden ser muy placenteras, muy disfrutables.
Entonces conectar con el disfrute es una gran manera de anclar, ¿no? Porque si lo disfruto, no voy a necesitar de tanto estímulo para volver ahí. Así que me parece que, aunque parezca contradictorio, en los tiempos que corren, reconocer estas nuevas alegrías, alguien decía estas extrañas alegrías, me parece que es importante también, que no nos quedemos pegados únicamente a los sufrimientos que trae esta situación. También hay descubrimiento, también hay disfrute, también hay nuevas posibilidades, y disfrutarlas es una manera de perpetuarlas. Como las hicimos de experiencia, ¿no? Tenemos a dónde querer poder volver, ¿no? Como con la intención, porque lo experimentamos. Hay una parte nuestra que... Claro. Y sobre todo saber que están más cerca de lo que uno piensa, porque uno tiene que pensar que la alegría es en una fiesta o en un momento donde hubo una buena noticia. No, la alegría es en todo caso la felicidad que está más arraigada que es más contingente y tiene que ver con sucesos fortuitos que ocurren. La alegría es un estado del ser, por eso también es una emoción trascendental, una emoción esencial. Y tiene que ver con conectar con la alegría de estar vivos, y eso está disponible a cada momento, con solo detener, bajar un poquito de la cabeza al cuerpo y registrar lo que está pasando. La mayor parte de los momentos, como dice Brother David Steindl-Rast, un poco alma mater de vivir agradecidos, la mayor parte de las oportunidades son oportunidades de disfrutar, en la mayor parte de las vidas, aún de las vidas que tienen desafíos importantes. Entonces, saber esto no es negar lo costoso, lo difícil y lo doloroso de la experiencia, es priorizar que también hay momentos de dulzura en toda vida y que al vivenciarlos conscientemente los expandimos y los honramos. Y de eso también se trata la vida, ¿no? No es solamente de cómo hacer frente al dolor, es cómo agradezco y honro y amplifico las vivencias gozosas, ¿no? Las vivencias que me conectan con eso, con la dulzura de vivir. Así que de eso también se trata el asombro, de detenernos ahí. Me agradezco un montón esto compartido, lo disfruté mucho. Me llevo esto de la dulzura de lo compartido que espero que quede resonando por ahí. Así que agradezco tu generosidad, tu compartir, todo lo interno que viene seguro de la experiencia y del camino a recorrer. Gracias, Milagro. El ser, dicen. Yo te agradezco la invitación a charlar. Si me permitís, me gustaría invitar a quienes nos estén escuchando, por ahí ya están suscritos, pero si no, si quieren suscribirse a mi página, que es www.fabianafondevila.com. Yo todos los jueves, ahora muy disciplinadamente, jueves, viernes, estoy mandando un mail con poesías, artículos y la invitación a mi charla de los domingos, de los fogones de los domingos, que de paso también me gustaría invitarlos todos los domingos a las 11. Venimos hablando de todas estas temáticas, del viajelero, de las emociones esenciales. Así que si quieren, si se suscriben ahí, o a vivir agradecidos también, pero en mi página siempre les mando la invitación al próximo fogón y el video del último, más las poesías y las cosas que compartimos. Así que me va a encantar tenerlos ahí para vincularnos en forma más directa. Otros de los regalos y los ritos que nos fueron construyendo este tiempo de cuarentena, ¿no? Como estos espacios que fueron hilando lo cotidiano, que nos volvieron tan especiales. Sí, bueno, y desde acá también, invitarlos el miércoles, vamos a estar charlando con Virginia Auel, y el viernes con Ian, una acuarelista que nos va a compartir la capacidad de estar abiertos a las sensibilidades del arte, así que también nos seguimos esperando. Lindo, qué hermoso ciclo. Te felicito y te agradezco. Geras. Bueno, muchas gracias. La charla va a quedar grabada en 1 hora más o menos, la vamos a colgar ahí para que la puedan compartir los que no pudieron en este horario de mediodía y tengan el gusto de escucharla. Agradezco sobre todo a todos quienes se están conectando y comentando y preguntando, porque ahí está lo rico de estos encuentros. Así que muchas gracias a todos por unirse y por acompañarnos. Bueno, y gracias, Milagro, por la invitación nuevamente. Un placer. No, tengan un lindo día. Nos vemos. Gracias.